Cámara de contención principal de SCP-4335. Se ha revelado que SCP-4335 analiza y consume el bloque/elemento que destruyó. Una vez que se ha consumido un bloque/elemento, SCP-4335 crecerá en tamaño en una cantidad igual a la rareza del objeto que destruyó. Si SCP-4335 alcanza un tamaño de 500 bloques, abandonará su servidor actual y se manifestará en un servidor aleatorio para un solo jugador/multijugador mientras conserva su tamaño, cambiando de servidor cada 50 bloques. Sin embargo, si SCP-4335 es alimentado continuamente con bloques/elementos antes de que termine, nunca crecerá en tamaño. Si una perla Ender 4 es arrojado a SCP-4335 mientras aumenta su tamaño, comenzará a encogerse hasta que vuelva a su tamaño original. SCP-4335 es un cognito peligro multisensorial de clase urgente. Ver a SCP-4335 sin medidas de protección provocará alucinaciones auditivas y visuales. Se puede encontrar más información al respecto en el documento 3613-777-CH, o en el registro de recuperación inicial de SCP-4335. Además, SCP-4335 es capaz de hablar telepáticamente con humanos cuyos personajes jugadores están cerca de él, y es capaz de escuchar sujetos en el mundo físico, a pesar de estar dentro de un videojuego. Anexo 2531-999. SCP-4335 fue descubierto el 5 de julio de 2010, casi una semana después del lanzamiento oficial de la versión alfa de Minecraft. SCP-4335 manifestado dentro de un mundo de un solo jugador jugado por el usuario LeaKingGear. El siguiente es el registro de contacto inicial de Mobile Task Force Edna, 84, y así sobre su crisol, registro de contacto inicial miembros. A1, Richard Duchamp, A2, Jason Jailson, A3, Sheila Freemason. Comenzar registro A1. Muy bien, todos. Entidad potencialmente cognito peligrosa que reside dentro de este juego. Nada que no podamos manejar. A3. Sí. No puede ser peor que cualquiera de las otras anomalías de los videojuegos. A1. De todos modos, comienza el juego. A2. Sí. Cada persona inicia sesión en el juego y utiliza herramientas de desarrollo para unirse al servidor en el que se encuentra SCP-4335 sin la necesidad de alojar un servidor. A3. Hombre. No estaban bromeando. A1. Sí, guarda los chistes para más tarde. Necesitamos localizar la entidad. Ponerse en marcha. El equipo busca en el área cercana señales de SCP-4335. Finalmente, descubren una casa construida cerca del océano. A3. Supongo, A2. Sí, esta debería ser la casa del jugador. A1. Definitivamente. Háblale. ¿Todavía está en línea? A2 intenta hablar con el habitante del mundo. Cuenta 2. Oye, corazón filtrado, ¿dónde estás? Pasan varios segundos. LeaKingGear, ¿quién diablos son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? A1. Inventa algún tipo de excusa sobre no saber cómo llegaste aquí. Cuenta 2. Bueno, mis amigos y yo intentábamos unirnos a un servidor, pero nos dimos cuenta de que ya estabas en este. LeaKingGear, este es un servidor para un solo jugador, ¿cómo diablos? Cuenta 2. Eso no importa, estamos encontrando una especie de criatura que debería haber aterrizado aquí. LeaKingGear, ¿de qué estás hablando? Cuenta 1. Escuchamos rumores de que una especie de bestia mítica se agregó a Minecraft con la nueva actualización. ¿Lo has visto? Pasan varios segundos. Cuenta 1. Hola. Pasan varios segundos. A2. Se fue. A1. Eso parece. Se escucha una fuerte explosión al este de la ubicación actual del equipo, que se origina en el audio del juego. A1. Por aquí. El equipo se dirige rápidamente hacia la explosión, agarrando varios bloques de tierra en su camino. A3. Recuerde, limite la observación. El equipo llega a un bioma forestal, donde ven un gran cráter en la distancia. A2. Si la explosión sirve de referencia, está en el cráter. Asegure un perímetro. El equipo comienza a colocar bloques de tierra alrededor del cráter para que actúen como una cerca y bloquean el agujero completamente con tierra sin mirar dentro. A3. La entidad debería estar ahí abajo. A1.
Probablemente sea una buena idea establecerse y obtener recursos antes de probar la entidad y descubrir cómo queremos contenerla de forma permanente. A2 y A3. Bien. Información extraña borrada. Se ha erigido un pequeño edificio de madera cerca del sitio, equipado con varios cofres llenos de mineral de hierro, adoquines y varias herramientas de madera, un horno, que actualmente cocina carne cruda y una ventana que da al lugar del accidente. A1. Voy a echar un vistazo rápido a la entidad para ver si todavía está ahí abajo. A2. Al respira, Richard, antes de que A2 pueda decir más, A1 rompe un solo bloque y mira hacia el foso. Se sobresalta al principio. A1. Urg, necesito, A2. Joder, se ha ido. Ayúdame. A2 y A3 atacan a A1, intentando moverlos a un lugar diferente, pero A1 sigue intentando ir al hoyo. A1. ¿Por qué están ustedes? A2. Aléjate de ahí. Estás alucinando, es un Kogath. A1. ¿Qué? A1 se aleja del foso con éxito. A1 mira su teclado confundido. A3. Está bien. Si te ponemos en cuarentena, estarás A1. Chicos, ¿qué mierda? Estoy presionando botones y estoy atascado mirando el agujero. A1 presiona continuamente botones aleatorios en su teclado, todos ellos moviendo su personaje en el juego esporádicamente. A2 desconecta la computadora de A1. A3. ¿Se trata de un problema técnico? Se movía bien en mi extremo. A1. No, el juego sigue funcionando bien. Joder, joder, joder. A1 continúa presionando los botones. A1. ¿Qué? ¿Mi teclado se está corroyendo? ¿Puedes confirmarlo? A2 y A3. Negativo. A1. ¿Qué diablos? La pantalla también se está derritiendo. Se está derritiendo como la cera. Oh Dios, A2. Seguridad. Los de seguridad entran en la habitación y agarran a A1 y lo llevan a una habitación cercana. Finalizar registro anexo 3366-142. Una vez que A1 fue puesto en cuarentena, Jason Yelsan se convirtió en el investigador principal con respecto a la contención de SCP-4335. El siguiente es un intento de comunicación sobre la contención inicial, que consistía en una gran cámara llena de lava. Jason Yelsan se comunicó con SCP-4335 y grabó el discurso de SCP-4335 después de la conversación. Registro de entrevistas. Entrevistado. SCP-4335 entrevistador. Jason Yelsan. Comenzar registro. Jason. Hola, SCP-4335. La entidad permanece en silencio durante varios segundos. SCP-4335. ¿Me estás hablando a mí? Jason. Sí, lo soy. SCP-4335. ¿Eres humanidad? Jason. Yo. Bueno, no, pero, soy un representante de eso. SCP-4335. Perfecto. Funcionó. Jason. SCP-4335. ¿Esta es la ubicación correcta, sí? Jason. No sé a qué te refieres. SCP-4335. ¿Dónde se supone que debo caer? ¿Esto es la Tierra, sí? Jason y SCP-4335 permanecen en silencio durante varios segundos. Jason. No, exactamente. SCP-4335. Explique, usted es humanidad, ¿no es así? Jason. Estás en un videojuego. Estás en algo que los humanos juegan por diversión. SCP-4335. ¿Videojuego? ¿Divertido? Jason. Sí. Pasan varios segundos. SCP-4335. Debo pensar en esto por un tiempo. A SCP-4335 se le otorgaron aproximadamente 15 horas para sí mismo, antes de que deseara volver a hablar. SCP-4335. Hola de nuevo. Jason. Hola. SCP-4335. Entonces, los humanos son una especie de sapiencia y codicia. Juegan con pequeños dispositivos que simulan un mundo diferente al suyo. Para escapar de la dura realidad de los suyos. ¿Esto es correcto, sí? Jason. Sí. SCP-4335. Entonces, ¿esta es una falsa realidad, sí? ¿Los creados a la sombra de los tuyos? Jason. Quiero decir, SCP-4335. Así es. Este mundo todavía proporciona suficiente sustento.
Viajaré a vuestro mundo y reanudaré mis actividades allí. Jason. ¿Cuál es tu PER, SCP-4335?